Murmurar contra Dios es demostrar nuestra falta de fe en Él, pues Él, como ese Dios omnisciente, amoroso, que nos ama, sabe lo que es mejor para nosotros. En este día el Señor quiere exhortarnos por medio de su palabra, acerca de no murmurar. Y por eso en esta enseñanza quiero que presten mucha atención, pues Dios quiere ministrar su vida en este día. Así que le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Dice el Señor: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Se encendió la ira de Jehová. Le invito a inclinar su rostro. Vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza y esperando que sea Él ministrando nuestros corazones. Amado Dios, te alabo con todo mi ser. Bendigo tu nombre. Reconozco tu poder, tu señorío, tu majestad. Señor amado, gracias por permitirme estar una vez más delante de estas maravillosas personas, Señor, que están allí con una expectativa de que tú les hables. Usa mi vida y sé, Señor, hablando, ministrando en lo más profundo del corazón. Suple esa necesidad espiritual, Señor. Que nadie salga de allí como está, Señor amado, en este momento al iniciar esta enseñanza. Usa mi boca, Señor, para la gloria y honra a tu nombre. Toda la gloria siempre te la daremos a ti. Por Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Sabe que Dios aborrece la murmuración? Y cuando nosotros murmuramos, toda murmuración contra Dios, no hace más que demostrar lo que murmuramos, demuestra nuestra falta de fe en Él, en ese Dios maravilloso que sabe lo que mejor nos conviene. Y aquí un claro ejemplo de lo que provoca la murmuración lo vamos a ver a través de esta enseñanza que la he titulado El peligro de murmurar. El peligro de murmurar, sí, es peligroso murmurar. Y vemos aquí en el versículo que acabamos de leer, en el capítulo de Números 11:1, donde dice que el pueblo murmuró contra Jehová y que lo oyó el Señor. Porque, ¿cuál es el error que nosotros tenemos? Me involucro hablando en términos generales. Es que hablamos y creemos que estamos hablando solamente con la persona que nos está escuchando. Nos olvidamos que Dios es omnipresente y aún es más, es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo escucha. Él está atento a sus oídos, así como está atento al clamor de los justos, asimismo está atento a todo lo que nosotros decimos. Y nos olvidamos cuando hacemos este tipo de murmuración, nos olvidamos que hay consecuencias y nada gratas. Porque aquí vemos que el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto, donde estuvo esclavizado. Estuvieron allí oprimidos por Faraón. Y Dios los había sacado de esa nación de Egipto por medio de Moisés. Y Dios, que es nuestro Padre, y como todos los padres, sabemos lo que le conviene a nuestros hijos y lo que no le conviene, pues el Señor le dijo a Moisés que Él iba a enviar maná del cielo. Y eso es lo que les había enviado. Pero hay algo muy importante en lo cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Porque puede suceder con nosotros. Usted como creyente, usted puede de repente mezclarse con personas que no conocen del Señor, no tienen el conocimiento de la palabra, y ellos pueden tener otros hábitos, otras costumbres, otros deseos
que quizás a Dios no le agradan. Fue lo que pasó con este pueblo. El Señor les había enviado maná y ellos estaban felices, contentos, porque en el desierto el maná, mire, caía como el rocío, dice la palabra. Pero cuando el pueblo, ¿no?, se junta con pueblo extranjero, entonces los del pueblo extranjero tuvieron un vivo deseo. Ese vivo deseo era de comer carne. Entonces el pueblo empezó a lamentarse, ¿no? Y murmuraron contra Dios. Las quejas que ellos tuvieron no era que las hacían entre ellos nomás. Dios estaba escuchando desde lo alto. Y hoy en este día yo te pregunto, ¿qué cosa estás murmurando? ¿De qué te estás quejando? ¿Acaso del esposo que tienes? ¿Acaso de la comida que hoy no te gustó, pero que si Dios te la proveyó, tienes que comértela con acción de gracias? Pues todo lo provee el Señor. Y a veces para probarnos, ¿no?, si somos humildes o no. Quizás te estás quejando de tus hijos. ¿De qué situación te estás quejando? De tu trabajo. Te estás quejando de que tal vez en la obra del Señor te delegan muchas cosas. Pues presta atención, no murmures, sino que alaba a Dios por eso. Debemos alabar a Dios por todas las cosas. El pueblo estaba comiendo maná, pero como se mezcló con ese otro pueblo, ellos empezaron a quejarse y empezaron a añorar todo lo que comían cuando estaban esclavos, oprimidos allá en Egipto. ¿Qué te parece? Dios lo escuchó. ¿Cómo no se va a irar Dios, el creador del universo, nuestro Padre Celestial? Si Él como Padre sabía que lo que el pueblo debía de comer era maná, eso era lo que les estaba enviando. Yo decía al inicio que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Esto es así. A veces nosotros queremos cosas que Dios no quiere para nosotros. Y a veces cierra puertas y a veces permite circunstancias. Y nos hace ver, Él haciéndonos ver que no quiere eso para nosotros, pero a veces nos ponemos tercos, ¿verdad? Entonces el pueblo empezó a clamar, a murmurar. Mira, ¿cuál es el peligro de murmurar? Uno de los peligros, según este versículo, es que irrita a Dios la murmuración. La murmuración irrita a Dios. Hace que su ira se encienda. Porque aquí acabamos de leer claramente, dice, ardió su ira. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. Toda queja que tú y yo hacemos es a oídos de Dios, recuérdalo. Es Dios quien te está escuchando. Es Dios quien nos escucha. Y dice, y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? En el versículo 10, leamos aquí, en el versículo 10, dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés lo que el pueblo estaba haciendo. ¿De qué te estás quejando? ¿De qué estás murmurando? ¿Acaso porque estás siendo probado, caminando bien, alineado a la palabra, te han sobrevenido pruebas y te estás quejando quizás, estás murmurando y estás de pronto diciendo, pero Señor, ¿por qué a mí nomás me sucede esto? Si yo te estoy buscando, si yo estoy haciendo esto y aquello. Si estás murmurando de lo que está pasando, Dios te está escuchando, ¿sabes? No provoques la ira del Señor. Dios sabe por qué permite las cosas. Aquí, cuando el pueblo se quejó, escucha bien, fue porque se mezcló, así dice la palabra del Señor, ¿no?, con pueblo extranjero. Ahora dice verso
10, que se encendió, la ira de Jehová se encendió en gran manera. Veamos el verso 33 también lo que dice. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La ira, escucha bien, ellos murmuraron porque no tenían carne, estaban cansados del maná. Y tú dirás, y yo me canso de esta comida todos los días, y yo no quiero esto. Cuidado, sea soberbio. Cuidado, estés murmurando de lo que Dios te pone en la mesa. Hijo que me escuchas, sea agradecido con el Señor. Seamos todos agradecidos. Cuando hay en abundancia, gloria a Dios. Y cuando hay poco y lo que hay, gloria a Dios. Hay que decirle al Señor, gracias porque has provisto esto. Esto es lo que tú quieres que hoy yo coma. Pero este pueblo se quejó por no tener carne. Y mira que la ira del Señor se enciende. Presta mucha atención para que nosotros no caigamos en este error. Porque, ¿sabes una cosa? Todo esto que aquí está escrito es para nuestro ejemplo. Así lo dice la palabra del Señor. En 1 Corintios. Yo te invito a que abras 1 Corintios, capítulo 10. Mira, versículo número primero. Quiero que leas el 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Luego el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Escucha, le vinieron un sinnúmero de cosas, ¿sí? Habla de un sinnúmero de cosas que este pueblo vinieron. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra está hablando a nuestras vidas. Esto es para que nosotros aprendamos. Escucha, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿De qué ellos están hablando? Del pueblo de Israel, que empezaron a codiciar carne. Ellos estaban contentos con el maná. Se juntaron con pueblos que no tenían que juntarse y empezaron a anhelar otra cosa que Dios no quería darles. No porque sea egoísta, Dios es maravilloso, nos ama y siempre nos dará lo que Él cree que nos hace bien. Entonces, aquí dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y mira el versículo 10 lo que dice. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. No murmuremos, y que ni murmuremos como muchos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. ¿Será que usted cree que Dios habrá sido su voluntad que ellos perecieran? No, ellos se lo buscaron. Mira el peligro de murmurar. Otra cosa que hace la murmuración, entre el peligro que tiene, ¿no?, es que te provoca que esa ira de Dios te castigue como este pueblo. En el ejemplo de, por ejemplo, cuando María murmuró contra su hermano Moisés. Dice que ahí estaba murmurando contra el siervo de Dios porque él había tomado mujer cusita. Eso lo dice en el capítulo de Números, capítulo 12. Ahí está lo que estoy hablando ahora. Entonces dice que María estaba ahí hablando, diciendo que porque había tomado mujer cusita, su hermano, una mujer morenita. Ella se olvidó que él era un siervo de Dios, ungido por Dios. Era su hermano, sí, literalmente, biológicamente era su hermano, pero antes que su hermano era un siervo de Dios, llamado por Dios, ungido por Dios. Entonces ella se olvidó y empezó a murmurar. Provocó esto la ira de Dios. Mire, usted puede decir, yo puedo hacer comentarios como a mí me da la gana, pero eso no es lo que Dios quiere, que estés murmurando. Mira lo que dice en el versículo
capítulo 10, perdón, capítulo 12 de Números 12, en el versículo número 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Hubiera sido un comentario para usted y para mí, quizás algo normal. Quizás no midieron ellos la consecuencia. Ellos dijeron, simplemente es mi punto de vista. Pero para Dios no era eso. Para Dios eso era pecado. La murmuración es pecado. Y dice la palabra, y empezaron a decir: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y dice el verso 3 que ese varón Moisés era muy manso. Lo oyó Jehová. Grabémonos esto antes de murmurar. Lo oyó Jehová. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que si estaba haciendo un mal comentario de su hermano? Lo oyó Jehová. ¿Y sabe qué provocó esa murmuración? Dice la Biblia en el verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Y cuál fue la consecuencia? Por eso digo el peligro de murmurar. La consecuencia es que la nube se apartó del tabernáculo y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. ¿Qué le parece esto? El peligro de murmurar. Dios hizo que María fuera leprosa, la convirtió en leprosa en ese momento. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque como dice en Corintios, que hace un momento leímos, dice que todo esto es para nuestro ejemplo, para que nosotros no codiciemos cosas malas, para que no murmuremos tampoco como ellos murmuraron y fueron destruidos, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno, Dios nos ama y nos exhorta, nos habla por su palabra. Y si nosotros somos sabios y entendidos, vamos a abrir nuestros audios para que Él nos ministre, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a disponer obedecer también su palabra. Moisés tuvo que orar por ella para que Dios le quitara la lepra y le hiciera volver al campamento. Y ella era profetisa y ella era danzarina. ¿Qué le parece? Así que este mal parece que no solamente es de ciertos hermanos, es hasta de los que tienen cargos, rangos de liderazgo. Pero qué bueno es el Señor, que su hermano Moisés oró y Dios escuchó y se movió a misericordia. Qué bueno. Esto también nos habla que Dios escucha la oración intercesora que nosotros de corazón hacemos por aquellos que han fallado. Es un ejemplo que Dios nos da para que nosotros oremos, ¿verdad? Ahora, mire usted que ¿cuál es el peligro de la murmuración también? En que Dios puede tomar en serio lo que decimos. Cuando murmuramos, nosotros de pronto no nos damos cuenta que Dios, al escuchar, puede tomar en serio nuestras palabras. El pueblo, ¿sabe qué empezó a clamar, a murmurar? Mire en el número 14. Números 14. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel, todos. ¿Contra quién se quejaron? Contra Moisés y Aarón. ¿Quién era Moisés? El líder, el siervo ungido que Dios llamó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién era Aarón? Era aquel que estaba como un colíder, digamos así, como un consiervo con Moisés. El Señor le dijo que él sería por boca de Moisés cuando Moisés se escudó diciendo que no podía. Él era tartamudo, para hablar era así, ¿verdad? De pocas palabras. Entonces el Señor le dijo que Aarón sería su voz, como su boca.
Y entonces contra ellos dos fue que murmuraron. Murmuró, dice, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire lo que hace un corazón que está frustrado. Porque estaban ellos frustrados porque no se les daba lo que querían. ¿Qué estás anhelando tú? Que te estás frustrando porque Dios no te da lo que has pedido. ¿Acaso estás pidiendo, joven que me escuchas, una chica y esa chica te ha dicho que no, te ha rechazado? Y tú dale y dale, e insistes. Y tú dices que Dios no me quiere escuchar y empiezas a murmurar. Y quizás dijeras, ay, mejor me apartara o qué sé yo. Ten cuidado con lo que hablas. Dios sabe lo que te conviene. Y si esa persona te rechazó, es que no te conviene. ¿Sí? No te conviene, no es para ti. Tienes que pedirle al Señor dirección cuando busques con quién te vayas, de quién te vayas a enamorar, con quién te vas a casar. Porque es para toda la vida. Entonces no vas a pasar después murmurando toda la vida contra Dios, diciendo, ¿por qué me diste este joven? Dios te va a decir, yo no te lo di, te dije muchas veces que no, con mi negativa te puse que te rechazaran y tú insististe. Así que la voluntad permisiva de Dios es una cosa y la voluntad absoluta es otra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando es voluntad de Él, no la permisiva, sino la absoluta. Entonces, ten cuidado, jovencita, jovencito que me escuchas, o cualquiera de nosotros que estemos pidiendo algo. Dios siempre va a darte lo que tú necesitas, porque a veces lo que anhelamos no nos conviene, pero muchas veces nos airamos contra Dios, murmuramos contra Dios, hablamos palabras que hacen irritar a Dios, y Dios se toma en serio esas palabras. Puede tomárselas en serio, y de hecho así pasó con este pueblo. Mira lo que dice, ojalá muriéramos en este desierto. Eso fue lo que dijeron. ¿Y qué dijo el Señor? Escucha bien, porque te estoy hablando palabras. Mira, yo no sé qué tú estarás murmurando, no sé qué cosa te habrá pasado. Quizás perdiste a alguien que amabas, quizás, qué sé yo, y estás renegando, estás murmurando, estás blasfemando contra Dios. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Y vuelve en amistad con Él. Y dile, perdóname, porque no sabía. Y aunque no lo entiendo, pero sé que tienes un buen propósito en lo que permites en mi vida. Eso digámosle al Señor cuando no entendamos las cosas, pero no murmuremos. Dios nos ama. Amigo, Dios te ama. Es más, si Él ha permitido que ahora estés escuchando, quizás perdiste un ser amado, quizás algo pasó en tu vida, pero el Señor quiere que tengas un encuentro con Él. Por eso estás ahí. ¿Oíste? Entonces, el Señor, escucha, puede tomar en serio. Mira lo que dice el versículo número 26. El número 26 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, escucha, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron cortados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Menos Caleb y Josué, porque ellos son siervos de Dios que creían siempre en el Señor y eran temerosos. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán, dice el verso 32, en este desierto. Y el 35 dice, yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Es terrible. Mira, el peligro de murmurar es grande. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice, porque toda murmuración, ese es el peligro de murmurar. El tercer punto, toda murmuración es contra Dios.
ya lo hemos oído, ya hemos analizado estos versículos. Así lo dijo Moisés en Éxodo 16:7, vuestras murmuraciones, tus murmuraciones contra el Señor han sido, porque ¿quién es Aarón? ¿Qué es Aarón? ¿Qué soy yo para que murmuren contra vosotros? Dice en el capítulo de Éxodo 16:7, ¿verdad? Dice, ¿qué es para que contra ellos? Es contra Dios. Nuestras murmuraciones son contra Dios, por eso es peligroso murmurar. Toda murmuración y todo lo que hagamos es contra el Señor. Entonces, el Señor, cuando los de Coré se rebelaron contra Dios, se juntaron todos se hicieron que todo el pueblo murmure contra Moisés y Aarón. No era contra Dios directamente, pero ellos pensaban que era solamente contra esos siervos, pero en realidad para ellos no era contra Dios directo, pero sí lo era, según lo que vemos en la palabra del Señor. Y una cuarta cosa es que el peligro de murmurar es que nosotros, cuando murmuramos, contagiamos a otros, instamos a otros a murmurar. Ese es el peligro, como pasó con los 2 espías. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra, ¿no? 10 de ellos vinieron con un informe negativo. Murmuraron, dijeron que para esa tierra era tierra de gigantes, que no podían entrar allí. Bueno, así como usted y yo cuando a veces nos quejamos y que debemos pedirle al Señor que nos ayude si tenemos este pecado en nosotros, porque la murmuración es pecado. Murmurar es pecado. Entonces, en Números 13, del 30 al 32, vemos lo de los espías. Dice la palabra que 10 regresaron con informe negativo. Solo Josué y Caleb fueron aquellos que le creyeron a Dios. Yo dije que la murmuración significa demostrar falta de fe en el Señor, que sabe lo que nos conviene. Estos 2, Josué y Caleb, hablaron bien, dijeron, no, Dios lo ha prometido, nosotros nos los comeremos como pan, el Señor, si Dios está con nosotros, más somos nosotros. Entonces, esa es la forma de hablar de alguien que le cree a Dios en cualquier circunstancia. Por eso hoy Dios ha querido ministrar tu vida y mi vida para que nosotros prestemos mucha atención con las palabras que están saliendo de nuestras bocas. Recordemos que toda murmuración es contra Dios. Recordemos que esto irrita a Dios. Recordemos que vamos a contagiar a otros para que también murmuren. Si te has prestado tu oído para escuchar la murmuración que otros hacen, pídele perdón al Señor. Y en este día volvámonos al Señor, pidámosle que santifique nuestra manera de hablar, que nos ayude a entender. Y aunque no comprendamos momentáneamente, como le dijo el Señor a Pedro, lo que yo hago no lo comprendes ahorita, no lo entiendes, lo entenderás después. Cuando Él quiso lavar los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo, a mí no me lavarás, Señor. Y Él le dijo, si no te deja lavar, no tienes parte conmigo. Lo que yo hago ahora no lo entiendes, lo entenderás después. Y así hoy te dice, déjate de murmurar porque se te cerró una puerta. Deja de murmurar porque no tienes un banquete en tu mesa. Deja de murmurar porque te estás siendo probado, todavía no se te abre la puerta en un trabajo. Deja de murmurar, tú sabes por qué estás murmurando. Deja de murmurar contra Dios. ¿Sí? Te invito a inclinar tu rostro en este día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra preciosa que nos habla, nos ministra, Señor. Que esta palabra, Señor amado, nos ayude a nosotros a reflexionar en lo que hablamos, Padre. A entender tus designios, a comprender tu manera de obrar. Tú siempre vas a anhelar lo mejor para nosotros. Yo bendigo cada vida. Ayúdanos a erradicar la murmuración de nosotros, porque a veces tenemos el mal defecto de quejarnos. Porque quizás a veces cuando hemos sentido, Señor amado, nos hemos sentido agobiados, quizás hemos dicho, de pronto, ojalá muriéramos, ojalá tal cosa. Pero Padre, perdona al pueblo que ha hablado de esa manera. Perdónanos si te hemos ofendido con nuestras murmuraciones por las cosas que a veces permite y no entendemos.
Yo te pido, Señor, que bendigas cada vida. Yo te pido que le ministres al corazón, que esta palabra haya calado en lo más profundo y que traiga el fruto que tú quieres, Señor, para el cual tú lo enviaste. Oro, Padre, para que aquel que está enfermo, postrado en una cama de un hospital, tú, Señor, ahí le hayas ministrado y tú lo levantes en fe. Y que como dijiste acerca, Señor, de lo de Lázaro, esta muerte no es sino para la gloria de Dios. O esta enfermedad o este problema. Yo te pido que ahí les ministre a cada corazón, a aquellos que están pasando problemas, necesidades. Padre, ahí pon una alabanza en su boca, ayúdalos. Ayúdanos a todos, Padre, a no murmurar. Renunciamos a la murmuración. Ayúdanos a glorificarte, a bendecir tu nombre. Rompe ataduras, derriba fortalezas, levanta la fe del pueblo, Señor. Y salva a aquel que en este momento entrega su corazón a ti y te dice que escribas su nombre en el libro de la vida porque se arrepiente de sus pecados y te pide perdón, Señor, porque quiere caminar tomado de tu mano. Gracias, Padre, por lo que hoy nos has hablado. En el nombre de Jesús recibe gloria, honra y alabanza. Así que vamos a tomar la determinación de no murmurar, de que el Señor santifique nuestras bocas, nuestra manera de hablar, que sea solamente para glorificar a Dios, para edificar las vidas. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas grandemente. Todos los jueves estamos acá, todos los domingos, así que le motivamos a que nos visite en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y comparta este video. Que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.